Espacio Jurídico, donde todo es real, las normas son claras como el cristal. Espacio Jurídico, tu fuerza legal, el cambio comienza si quieres brillar. Espacio Jurídico. Queridos amigos, estamos en un capítulo más de tu programa Espacio Jurídico, Conoce tus Derechos. Este programa es dedicado a todos ustedes y para todos ustedes, para que participes con tus comentarios, porque es importante que conozcamos nuestros derechos, es importante que conozcamos el área legal en el cual nos manejamos día a día y es de mucha importancia para todos nosotros. Participa con tus comentarios, estamos en todas las redes sociales como Espacio Jurídico, Conoce tus Derechos. Además de participar con tus comentarios, queremos que también, si no estás en vivo, no estás en línea, déjanos tu comentario ahí en la descripción del programa, te vamos a ir respondiendo, porque este programa es para todos ustedes. Y como es de costumbre, cada programa tenemos invitados especialistas en cada área para que nos den una amplitud general y adecuada de lo que queremos saber. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el comercio informal de Bolivia, ya que es un fenómeno masivo que abarca las actividades económicas subestimadas de las cuentas nacionales y lo cual representa una subsistencia por un alto porcentaje dentro de la población, superando el 60% de total, ¿no? de esta informalidad que acontece. Entonces, vamos a hablar sobre el comercio informal en Bolivia y las causales. Con nosotros está la licenciada Nicole Tasca Zurita. Ella es especialista en el área tributaria. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí. Es un gusto y un placer. Quisiera que me comente, su área es bastante amplia, pero usted, ¿por qué se ha abocado al área tributaria? ¿Cuál ha sido su pasión de dedicarse a este? Bueno, yo creo que la influencia o tal vez esa pasión viene desde la universidad, porque yo creo que los docentes influyen bastante en nosotros los estudiantes y yo considero que he tenido una buena docente, la doctora Juana Durán, que la verdad que me inspiró a sumergirme y a poder profundizar lo que era la materia tributaria. Luego de eso, efectivamente, yo salgo de la universidad, concluyo con lo que era mi primer carrera, que es en este caso Contaduría Pública, Auditoría Financiera, y mi especialidad la hago, mi maestría en gerencia tributaria, justamente por ese, vamos a decir, por ese deseo de profundizar, porque como se dice, quedé picada en querer profundizar y querer conocer más, porque en realidad es muy importante y aparte que es importante, es interesante el tema tributario, porque al final y al cabo el tema tributario usted sabe que son los recursos que sostiene un Estado. Entonces, efectivamente, es algo muy importante para poder gobernar y para un Estado. Y pocas personas damos importancia, ¿no?, a esto que es tan fundamental y todos estamos propensos a esto, o sea, grandes empresarios, pequeños empresarios, en fin. Doctora, ¿me puede contar un poquito dentro de su experiencia laboral? Cuando todavía yo estaba en la universidad, yo comencé a hacer pasantías y también ahí siguen haciendo el tema por el área tributaria. Yo comencé a hacer pasantías en impuestos nacionales. Creo que estuve más de 6 meses, ¿no? En realidad lo que me pedían era que yo haga 3 meses, pero yo pedí incluso que me puedan ampliar el plazo y estuve haciendo pasantías en el Departamento de Fiscalización, de Activo Fijo, de Presupuesto y bueno, ya hasta que dijeron ya no puedes seguir aquí haciendo pasantías porque efectivamente yo había hasta pasado el límite. Y ahí fue que en este caso concluyo. Para mí ese fue el arrancar en el área tributaria también por la experiencia de estar adentro y ver cómo se daba el manejo. Y luego de eso, mientras yo estaba estudiando todavía mi primer carrera, que es Auditoría Financiera, yo comienzo a trabajar en una editorial cristiana llamada Bet Shalom. Y de ahí, saliendo de Bet Shalom, paralelamente yo estaba haciendo todo lo que es mi maestría. Concluyo en este caso como personal dependiente y ya entro a lo que fue formar mi propia consultoría, trabajar de manera independiente, ¿no? Y ahí es donde también comienzo a estudiar Derecho. Realizo un diplomado en Derecho Laboral, porque la auditoría financiera o la contabilidad también está bastante casada con la parte tributaria y la parte laboral. Y también hago, en este último año, hice una especialidad en lo que es Derecho Constitucional. Interesante trayectoria, licenciada. Estamos aquí con la licenciada Nicole Tasca Zurita hablando sobre el comercio informal en Bolivia y las causales. Enseguida volvemos con eso. Espacio Jurídico. Espacio Jurídico.
Queridos amigos, estamos de vuelta en Espacio Jurídico, Conoce tus derechos. Vamos a hablar sobre el comercio informal en Bolivia y las causales. Es importante que te conectes y compartas esta transmisión para que aprendamos juntos sobre este tema bastante interesante y bonito. Licenciada, este tema es bastante interesante y quisiéramos que nos explique un poquito qué quiere decir esto del comercio informal en Bolivia y por qué es tan importante. A ver, nosotros tenemos en Bolivia nuestra base legal, ¿no? Ya que estamos en un ámbito legal hablando, y es el Código Tributario. Entonces, en el Código Tributario están todas las normas y todas las leyes que rigen justamente el sistema tributario a nivel nacional. En Bolivia existen dos grandes grupos, y en este caso es el régimen general, donde ahí entran pricos, gracos, resto, y está el régimen simplificado, que son los grupos especiales en este caso, que tendrían también que estar en este caso inmersos en este grupo aquellas personas que realizan actividades comerciales desde 12.001 bolivianos hasta 37.000 bolivianos. Entonces, ¿para qué? Para entrar en el marco de la formalidad. Hay mucha gente que yo escucho que cuestiona mucho al régimen simplificado, incluso yo he tenido a veces disyuntiva hablando y diciendo no, pero es que si está en marco de lo que dice la ley, está en el ámbito formal. Ahora, ¿cuál es la informalidad en este caso? Aquellos que efectivamente sobrepasan los 12.001 bolivianos, incluso tienen capitales superiores a 37.000 bolivianos y ejercen un comercio y lucran en este caso por este comercio, pero no están en ninguno de estos dos grandes grupos a nivel nacional. Entonces, ¿el simplificado serían los emprendedores? ¿O cómo lo clasificaría? A ver, dependería, ¿no es cierto? Porque ahora estaba pasando por la plazuela Blacut y había una ferias de emprendedores. Está muy común hoy en día en nuestra ciudad de Santa Cruz y a nivel nacional justamente fomentar este tipo de ferias para que puedan surgir los nuevos emprendimientos. Entonces, usted va y ve, hay personas que hacen desde moñitas, que esas moñas para empezar salen 10 bolivianos, y si usted va tal vez al taller de esa persona, solamente tiene una máquina de costurar que tal vez sale 3.000 bolivianos y su materia prima la compran y es rotativa. Entonces también en este caso ellos no entrarían a ninguno de estos dos grandes grupos, porque en el marco de la legalidad que dice a partir de los 12.001, sí, entonces significa que está ejerciendo un comercio este emprendedor dentro de la legalidad, porque no le corresponde aún entrar en este régimen simplificado. Ahora es otra cosa si esta persona comienza a generar, comienza a crecer, ya no tiene una máquina de costurar, tiene 5 máquinas de costurar. Si comenzamos a sumar ese activo fijo, porque esa máquina es un activo fijo, hay que ver si efectivamente encaja en lo que es el rango que coloca el régimen simplificado para ser parte de eso. O tal vez ya tendría que formalizarse a través del régimen general, que efectivamente hay mucha diferencia, claro que sí, porque el régimen general ustedes saben que ya vienen diferentes alicuotas a ser aplicadas sobre la venta e incluso viene la emisión de factura. ¿Cuáles son los tipos más comunes de comercio informal que pasa en Bolivia? Bueno, creo yo que lo podemos ver en los mercados, ¿no? Es el tema del comercio de abarrotes, ¿no es cierto? También el tema de los electrodomésticos. Algo que tal vez todos digo, y esto es a nivel nacional, no solamente Santa Cruz, y yo creo que todos sabemos, es un fenómeno que se da en los mercados en el sentido de decir, yo soy régimen simplificado, yo Nicole, pero ¿sabe qué pasa? De que yo tengo un puestito donde supuestamente mi mercadería está dentro de los 37.000 bolivianos, pero sin embargo tengo otros 5 puestos a nombre de mi hijo, y comienzo, ¿no?, a distribuir en este caso lo que es mi capital para no saltar al régimen general. O incluso no quiero estar ni en el régimen simplificado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Minimizarlo y bajarlo todavía que sea menos de 12.000, ¿no es cierto? Justamente para no entrar a la formalidad. ¿Cómo cree usted que se organizan estos negocios informales? Porque como usted menciona que a veces tienen bajos ingresos y algunos disminuyen los ingresos. ¿Cómo se organizan para llegar a tener este comercio? Tal vez no la baja de ingreso, pero sí la distribución de su capital, ¿no es cierto? Porque si usted se fija, yo cuando le hablo acerca del formalismo, en este caso en Bolivia, hablamos de 2 grandes grupos, y en estos 2 grandes grupos puede usted empezar en el régimen simplificado, en el régimen especial y saltar al régimen general. Entonces, ¿qué es lo que hace que usted pase de un grupo al otro? Es su capital.
¿No es cierto? Que en este caso el capital es lo que muchas de las personas aquí en Bolivia, para estar en ese régimen, en ese sector informal, lo que hacen es distribuir en este caso ese capital. De acuerdo a lo que usted me está comentando, ¿qué consecuencias trae esto a la ciudad o al país? En realidad la consecuencia es a todo el país, no solamente a la ciudad, porque no se olviden de que el tema del formalismo, en realidad el tema del formalismo no tan solo afecta a las arcas de la nación o a la recaudación impositiva, sino, y ahí valga la aclaración, que la norma establece de que los impuestos nacionales están directamente vinculados ¿a qué? A la salud, a la educación, a la investigación y seguridad, ¿no es cierto? Alguien me preguntaba el otro día, y esto para aclarar, me decía: Nicole, pero todo el tiempo a nosotros nos dicen, este año hemos recaudado tantos millones de bolivianos en tal y en tal impuesto. Pero ¿cómo no nos dicen cómo fue que se ha destinado ese dinero justamente según lo que dice la norma y la ley? Porque efectivamente ese informe no lo hay. Solamente hay el informe de recaudación, pero no en el informe del destino de lo recaudado, ¿no es cierto? Entonces, muy aparte de afectarnos en este caso en el área de salud, de educación, de investigación, de seguridad, también nos comienzan a afectar también en otros ámbitos, porque la informalidad comercial nos lleva también a la informalidad laboral. Porque ese comerciante informal, ¿qué es lo que va a hacer? No va a tener también trabajadores de manera legal. Por ende, va a haber una informalidad laboral también. Entonces, en realidad esto es una cadena. Y si vamos cazándolo, ahí entra el contrabando también de su mano, vamos a decirlo, ¿no? Claro, estaría el contrabando de personas que estarían fuera de ley trabajando, y del tema de su mercadería llevarían impuestos. O sea, el contrabando en este caso de mercaderías, ¿no? El contrabando de mercadería efectivamente se da en el comercio informal, porque yo compro sin factura y yo vendo sin factura. Esto de las facturas, el no pedir facturas, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo afecta al país? Para empezar, nosotros en Bolivia, si vamos a un restaurante, ¿no es cierto?, yo siempre voy, ¿no? Incluso yo hasta pido factura por 5 bolivianos a veces, y a veces las personas que me acompañan se ríen porque dicen: Nicole, no podés. Tal vez sabe que es por el hecho de que tengo la conciencia de que efectivamente eso aporta a mi país, porque es un aporte, ¿no? Como le decía, esto aporta ¿para qué? Para el desarrollo, para el crecimiento, para tener una mejor salud, para tener una mejor educación. Entonces, no hay esto de ir a un lugar y esperar que siempre yo le digo a mis clientes: usted no tiene que esperar que alguien vaya a su negocio y le diga: ¿sabe qué? Deme factura de este vaso de agua. Usted tiene por obligación que emitir factura sin que alguien le esté exigiendo a usted que le dé factura, porque usted está obligado a emitir factura. Porque efectivamente el no emitir factura perjudica al país, como le digo yo, en crecer y ampliar mejoras, en este caso en la educación, salud, seguridad y en sinfín de otras utilidades que le dan a nuestros impuestos. ¿Por qué cree usted que la informalidad del comercio es una necesidad en una familia y ya no es una elección? Ahí es muy importante. Tal vez cuando usted habla de la informalidad, porque ella se ha vuelto tal vez una necesidad, ¿no es cierto? Me dice, es por el hecho que efectivamente este producto que yo, Nicole, tengo que emitir factura por él, yo lo tengo que vender a 15 bolivianos. Y usted tiene el mismo vaso de agua y como usted es informal, usted lo va a vender tal vez a 10 bolivianos o 8 bolivianos. Yo, Nicole, aquí tal vez no solamente cargo mi impuesto, también tengo que cargar, en este caso, lo que son los beneficios sociales de todos mis trabajadores que están legalmente conmigo. Entonces, por eso es que hay una diferencia y por eso es que hoy en día, en la situación económica que nos encontramos, muchas familias tienden justamente a ir por el lado informal, porque es más efectivo, porque es más barato y al final la gente boliviana mismo opta por ese camino, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos cree usted que tiene un comerciante informal para llevar a cabo esto? Está el tema del contrabando. Creo que uno de sus grandes desafíos para aquellos que se dedican al comercio informal es el tema del contrabando. Actualmente yo justamente estaba mirando un reportaje que estaban haciendo y también yo soy una seguidora de Jaime Dum y escuchaba algo que él hablaba del contrabando, ¿no es cierto? Y cuando él habla del contrabando, justamente él hablaba acerca de que nosotros tenemos que ver todo lo que un comerciante informal
tiene que invertir para que esa mercadería llegue hasta su almacén de manera informal, coima, barquitos, todos los peajes que va pagando para que esa mercadería pase. ¿Cuánto se refleja en porcentaje todo lo que él pagó? Desde que salió de un país hasta que llegó aquí pagando coima para que llegue de manera informal. Y en este caso veamos la manera de que las alicuotas o los gravamen arancelarios puedan poder compensar esos mismos porcentajes para que podamos llevar a la gente a la formalidad. Y te brinda más garantía, ¿no? Porque la informalidad a veces te quitan la mercadería o se pierde o pasa algo y el riesgo es mucho. También tenemos en estos reportajes que estaba viendo, hay asesinatos, muere la gente, no solamente aquellos que se encargan justamente de nuestros militares que cuidan frontera, los mismos comerciantes arriesgan sus vidas para poder salvar esas mercaderías, porque efectivamente para muchos de los comerciantes está su vida en esas mercaderías, toda su inversión de cuántos años de trabajo. Entonces el riesgo y todo lo que ellos pasan o las implicaciones para ser informal efectivamente también tiene un costo agregado, ¿no? Si bien tenemos más dinero y puedo vender a menos precio, pero también hay un riesgo que ellos corren y es un riesgo constante, porque también ahí entra lo que son las extorsiones. Y cuando le hablo de las extorsiones, no solamente le hablo de las extorsiones por parte de los entes nacionales, más bien les hablo por las entes regionales, departamentales o municipales, porque también todo el tiempo ellos son extorsionados, ¿no? Estamos aquí hablando con la licenciada sobre el comercio informal en Bolivia. No te despegues de las pantallas, vamos a seguir hablando un poquito más sobre este tema. Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Estamos de vuelta con tu programa Espacio Jurídico, Conoce tus Derechos. Queremos que participes con tus comentarios. En esta oportunidad estamos hablando del comercio informal en Bolivia y sus causales. Estamos con la licenciada aquí, que es especialista en el área, y nos va a hablar a detalle lo bueno, lo malo y qué consecuencias tiene para el país. Volviendo un poquito a este tema, ¿qué nos puede hablar respecto al tema laboral del comercio informal? Creo yo que una de las causales, ¿no? Decíamos al inicio que el tema de la informalidad comercial está ligada con la informalidad laboral. Yo creo que algo que tenemos nosotros que resaltar bastante es que Impuestos Nacionales hace más de 5 años atrás comenzó con la cultura tributaria, que ustedes lo han tenido que ver en Facebook, en las redes sociales, también, qué sé yo, en canales de televisión. Pero nosotros vemos una cultura tributaria que no funciona hasta ahora. Llevamos más de 5 años queriendo tal vez infundir eso en la ciudadanía, pero cuesta. ¿Por qué? Yo creo que el problema es de fondo, no es de forma. ¿En qué sentido? La carga tributaria en Bolivia es alta, ¿no? Es alta. Hablamos acerca de un IVA que es un 13%, hablamos de un impuesto a las transacciones que es un 3%, hablamos de un impuesto a las utilidades al final de la gestión de un 25% sobre las utilidades, pero va más allá porque hay más impuestos. Por ejemplo, hoy día yo decido comprarle este vaso de agua sin factura, pero yo soy formal. Y para mí comprar algo que no esté respaldado por un documento fiscal, una factura, en mi contabilidad, significa, en vez de reducir mi costo, mi gasto, significa más bien incrementarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pagar un impuesto por esto que yo estoy comprando sin factura siendo formal. Yo tengo que pagar un impuesto a las retenciones. En este caso, si fuera un bien, yo tengo que pagar un 8% sobre los 20 pesos que usted me vendió este producto, siendo que usted es el que no me está emitiendo factura, pero yo lo voy a tener que asumir por legalizar esa compra. Y si fuese un servicio, yo voy a tener que pagar sobre este servicio que usted me presta un 16% también para legalizar esa compra en mi contabilidad, siendo yo en este caso una comerciante formal, Claro. ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente hablamos de los impuestos que la mayoría de los bolivianos conocemos, hay muchos otros impuestos más que son adicionales y que efectivamente afecta a aquella persona, aquella empresa, aquel emprendedor que quiere formalizarse y hacer las cosas de manera correcta, pero efectivamente la carga tributaria es alta. Ahora vamos por el otro lado. Usted no tan solo es formal, un comerciante formal en el área de tributar, también tendría que convertirse en alguien formal en el área laboral. ¿Qué significa eso? Yo lo contrato a usted para que sea, qué sé yo, mi contador en mi empresa. Significa que yo le voy a pagar un sueldo y uno dice, 2.750 bolivianos, que ahora es el básico. No es solamente 2.750 bolivianos.
yo tengo que pagar un 10%, tengo que pagarle su caja de salud, tengo que pagar tengo que hacer mis provisiones de un 8.33% para la indemnización cuando a usted le toque retirarse, otro 8.33% para pagarle su aguinaldo a final de gestión, y rogando y cruzando los dedos para que no haya un doble aguinaldo, porque ahí me mata como comerciante formal. Aparte de eso, tengo que aportar, en este caso a la gestora pública, ¿no es cierto?, un 7.21%, si no me equivoco. Y muy aparte de eso, si usted tiene esposa, si su esposa está embarazada, yo tengo que darle lo que son los subsidios de lactancia, poslactancia, darle un nacido vivo para su hijo, que es un monto del haber básico. Entonces, efectivamente, la carga laboral también se vuelve alta. Entonces, muchas veces, el comerciante o aquel que quiera arrancar algún emprendimiento decide irse por la vía informal, claro, porque efectivamente no hay un punto neutro, no hay un incentivo tributario que el mismo Estado o gobierno le dé a aquel que quiera arrancar una empresa formal. Lice, hay varias personas, hablando un poco entre los microemprendedores, que ya no quieren sacar los NIT, porque ni bien sacan el NIT, les empieza a consumir los impuestos y a veces ellos no tienen conocimiento y pagar un contador tampoco es barato. Entonces, ¿por qué no hay quizás algunos talleres de información o por qué cree que pasa esto en estos microemprendedores y caen todos en esto de deudas tributarias, les congelan las cuentas? Creo yo también que ahí entra algo que tal vez conlleva esto. Hoy Impuestos Nacionales, vengo escuchándolo al director nacional de Impuestos Nacionales, hace rato salí a decir, hoy usted que es comerciante, es emprendedor, ya no necesita pagar contador porque usted lo puede hacer todo porque todo está digitalizado. Hay un sistema llamado CIAD, un sistema que se cae todo el tiempo. Un sistema que usted tiene que estar rogando y cruzando los dedos para que el día que a usted le toque declarar sus impuestos funcione y después no surjan multas. Entonces no es tan así como hablan de un supersistema que Impuestos Nacionales brinda para que usted ya no tenga que tener un contador. En realidad muchas veces el emprendedor, el comerciante tiene y necesita obviamente un contador porque él es quien tiene que solucionar todos esos temas con Impuestos Nacionales. Cuando no levanta la página tiene que reclamar, tiene que ir a ver resoluciones normativas que salgan para ampliaciones de plazo. Ahora usted no solamente bancariza, si usted tiene compras igual o mayor a 50.000 bolivianos, antes nosotros bancarizábamos de manera anual, era más simple. Ahora usted tiene que bancarizar de manera mensual, todos los meses. Entonces, en vez tal vez de reducir, yo digo, la burocracia, yo veo que ha incrementado, aunque han sistematizado muchos procesos. ¿Qué apoyos cree usted que necesita estas microempresas informales para formalizarse y que el gobierno o las instituciones les den unos incentivos para que ellos se capaciten? Claro, efectivamente, yo creo que todo parte desde la cabeza. La cabeza es el gobierno, ¿no es cierto? No tan solo yo parto desde la capacitación, porque la capacitación la va a tener, pero igual el comerciante informal va a seguir asustado con todo lo que va a tener que pagar. Y al final va a decir, ¿será que me conviene formalizarme y pagar esto? Lo que tiene, y hoy yo creo que es muy buen momento de tocar este tema. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un nuevo tiempo como Bolivia y con un nuevo gobierno. Según lo que ha prometido el gobierno entrante es de que efectivamente va a haber reducción de impuestos. Esa es una manera, un mecanismo de ayudar a la gente que se formalice, porque la gente quiere, no es que no quiera, pero hay bastante burocracia. La carga tributaria y laboral son altas, entonces prácticamente lo derivan a que vayan por ese camino. Claro, y al reducir los impuestos, muchos piensan que va a haber menos ingresos para el país. Al contrario, la gente al formalizarse, como usted menciona, va a haber más ingresos para el país, ¿no? Imagínese usted que del 100% ahorita, hoy en la mañana revisaba, porque antes se hablaba cerca de un 70% de informalidad en Bolivia. En este momento se habla de un 85% de informalidad en Bolivia. Wow. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahorita el país, en los ámbitos que he mencionado, se está sosteniendo con el 15% de gente que tributa y los demás no tributan.
Entonces, si hay una reducción, un impuesto único, por ejemplo, hay países que están en el ranking ahorita con las mejores políticas tributarias a nivel mundial y el mecanismo que utilizan son justamente porcentajes o alícuotas únicas que incentivan, en este caso, el tema del formalismo en sus países. ¿Y eso qué ayuda? Va a haber efectivamente, dice, ahora ya no es el 30 y tantos % que vamos a recaudar, pero eso usted lo recauda de un 15% de la población, pero ahora usted va a recaudar el 20%, pero de un 60% de la población. Entonces usted se da cuenta de que en realidad usted no está perdiendo ni está reduciendo sus ingresos. Y yo creo que van a incrementar incluso, poniendo una alícuota única o reduciendo algunas alícuotas de impuestos. Claro, y esto hace a que otras personas, empresarios privados de afuera, quieran invertir en el país. Totalmente. Hoy el claro ejemplo es Paraguay. Muchos bolivianos se están yendo a invertir a Paraguay, no solamente bolivianos, de diferentes países de Sudamérica y del exterior, porque justamente, ¿qué es lo que ha hecho Paraguay? Modificar y reestructurar lo que es el sistema impositivo para poder atraer esas inversiones. Y eso es lo que Bolivia también necesita hacer. Muy aparte también de proporcionar algo muy fundamental para todo empresario, la seguridad jurídica, que efectivamente se garantice la seguridad jurídica para todo aquel que quiere invertir. Y sube los impuestos, sube el turismo, sube todo en el país, ¿no? O sea, es bastante interesante. En realidad, las políticas que vaya a tomar el gobierno entrante, no tan solo las políticas públicas, sino tributarias, laborales, en realidad va a repercutir en todo. Usted mismo lo dice, hasta va a repercutir en los turistas que vayan a querer venir aquí a Bolivia. Claro. Estamos hablando en Espacio Jurídico con la licenciada sobre un tema bastante interesante, la informalidad sobre el comercio en Bolivia. Enseguida volvemos con más. Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Queridos amigos, estamos en la recta final de tu programa Espacio Jurídico, Conoce tus Derechos. Estamos hablando sobre la informalidad del comercio en Bolivia. Licenciada, ¿qué beneficios o qué ventajas y desventajas tiene el sacar un NIT actualmente? Comienzo por las desventajas, ¿no? Las desventajas tal vez para un comerciante, una persona que quiere formalizarse, es el tema tal vez de todas las obligaciones que tiene, no tan solo con impuestos nacionales, que en este caso es la institución que regula, ¿no es cierto?, y se encarga de administrar justamente el dinero que una persona aquí en Bolivia tributa. Cuando le hablo de aquellas obligaciones, en este caso viene a ser envíos mensuales de libros de compras y ventas, donde usted tiene que declarar, ¿no?, y mencionar en este caso lo que son sus facturas compras y ventas. También el pago en este caso de lo que son sus diferentes impuestos y tributos, que los básicos son los mensuales, el IVA, el IT. Y si usted quiere hacer las cosas como tiene que ser, le aseguro que usted dentro de sus compras mensuales tiene compras o servicios sin facturas y usted va a tener que pagar otro tipo de impuestos que son especiales, que son los impuestos a las retenciones. Y ahí viene también el anual, ¿no? También usted siempre va a estar sujeto en este caso a tipos de fiscalizaciones que pueda hacerle impuestos nacionales, que por más que usted cierre el NIT, usted tiene que tener guardada la documentación por 8 años, ¿no es cierto? Qué sé yo, alguien me decía el otro día, doctora, pero tal vez la solución es que yo cierre ahorita mi NIT. Yo le digo, puede cerrarlo, pero sus papeles tienen que quedar resguardados por 8 años, porque de aquí a 2 años puede ser que impuesto llegue una fiscalización para su casa de usted y usted va a tener que presentar esa factura que hoy le está generando problemas. No hay cómo evadirlo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez entre una de las desventajas está el tema de la carga tributaria, que es bastante elevada, el tema de la burocracia que muchas veces también se da. Efectivamente también hay un costo adicional que usted va a tener un profesional, que por más que muchas personas directamente, digo, impuestos nacionales, dice ya usted no necesita contador o alguien que le lleve, es mentira. Tiene que haber un profesional adecuado que le lleve la parte tributaria y la parte contable. ¿Por qué? Porque en realidad es el corazón de la empresa. ¿De qué le sirve a usted estar generando dinero si ese dinero después se va a ir a pagar multas a usted? ¿No es cierto? Porque todo incumplimiento va a generar en este caso una multa.
Está también el tema, otra de las desventajas también es que lo va a llevar al formalismo laboral, o sea, al formalismo, va a tener que formalizarse también laboralmente hablando y eso también es un costo o porcentajes adicionales que lo hace que eleve el precio de su producto, porque al final usted no lo va a asumir. Quien lo asume es el consumidor final, usted eleva el precio de su producto. Entre las ventajas, tal vez lo que puedo decir es que usted aporta a su país cuando usted tributa, ¿no es cierto? Usted aporta para la salud, para la educación, para la seguridad. También usted sabe que actualmente para sacar créditos bancarios usted necesita tener algún tipo de descargo y efectivamente el tener un NID, el presentar sus declaraciones de los últimos 6 meses también ayuda para que usted pueda acceder a un NID para trámites legales, diría yo, ¿no? Claro. Antes de terminar con este programa, se habla bastante del perdonazo. ¿Cómo funciona y cada qué tiempo se da esto? En realidad no hay tiempos establecidos, ¿no es cierto? El presidente entrante ha hablado del perdonazo, pero no dijo exactamente cuál iba a ser el tipo de perdonazo. ¿Por qué? Porque anteriormente se ha dado perdonazo donde solamente lo que hacían era descontarle lo que era intereses, actualizaciones, accesorios o tal vez si tuviera sanciones sobre su deuda tributaria. Porque una cosa es el tributo omitido, lo que yo no pago. Hoy Nicole tendría que pagar 15 bolivianos por la venta que hizo. Pero si estos 15 bolivianos de impuesto Nicole no lo paga y deja pasar 2 años, efectivamente esos 15 ya no van a ser 15. Aquí de 2 años va a ser 45. Entonces, ese perdonazo puede estar refiriéndose a eso, a que simplemente lo que se va a perdonar son todas esas actualizaciones, esos intereses, ¿no es cierto?, que podrían ser cargados hasta llegar a la fecha de pago y que usted solamente va a pagar el tributo omitido. Personalmente no han sido muy claros en de qué se trata ese perdonazo tributario. Sería ideal que sea un perdonazo completo. Personalmente no lo creo. ¿Por qué? Porque usted ya se benefició, o sea, ya se benefició de una venta de un producto. Y tampoco creo que fuera correcto de que usted no pague el tributo omitido. Para mí lo correcto es que el perdonazo efectivamente sea perdonar todas aquellas sanciones, todos aquellos intereses, todas aquellas actualizaciones, pero esa obligación que usted tenía que pagarle al Estado, 15 bolivianos, usted por más que ahora pase 2 años tiene que pagarla. Porque yo tampoco no creo que es correcto para todos los contribuyentes que ya han aportado y han pagado sus tributos, ¿no es cierto? ¿Y esto del perdonazo es para algunas áreas específicas o es en general para todo lo que es tributo? Lo que pasa es que tenemos que esperar qué es lo que va a abarcar este perdonazo tributario, pero en realidad cuando se ha dado en anteriores gestiones o con otros gobernantes, era en realidad para todos los impuestos a nivel nacional, porque es muy distinto a lo que son los impuestos municipales, ¿no es cierto? Este perdonazo va a todo lo que está vinculado a impuestos nacionales. Perfecto, con nosotros nos acompañó la licenciada Nicole Tasca Zurita, especialista en el área tributaria. No te pierdas el próximo programa, Espacio Jurídico Conoce tus Derechos, te esperamos con un nuevo tema. Espacio Jurídico, donde todo es real, las normas son claras como el cristal. Espacio Jurídico, tu fuerza legal, el cambio comienza si quieres brillar. Espacio Jurídico.